México es uno de los países más peligrosos para ser ambientalista. En los últimos años se han registrado más de 86 muertes en defensa del territorio. Te invitamos a participar en nuestro concurso El Eco de las Flores, una ofrenda a los ambientalistas cuyas voces aún se escuchan. Para más información síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como @camponotostioco y en Spotify como Radio Camponotos. Buenas tardes a todos. Este día estamos con el licenciado Gerardo Pérez Muñoz. Es un licenciado en filosofía y es miembro del colectivo Hermanos Cerdán. Ellos se dedican a la defensa de los derechos humanos y socioambientales y él es activista desde los 14 años. Buenas tardes, Gerardo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sabrina. Gerardo, ¿podrías platicarnos un poco sobre tu historia? ¿Por qué te volviste activista a los 14 años? Yo me crié en una región en donde la injusticia estaba a flor de banqueta. El despojo a los pueblos indígenas era lo cotidiano y en donde una sola familia tenía el control de vidas y haciendas. Una familia que en ese momento controlaba la vida política y económica en el Estado. Era el cacicazgo más fuerte a nivel estatal y posteriormente tuvieron con Miguel de la Madrid una participación importante a nivel nacional, que eran los Jiménez Morales. En donde yo me crié es en la Sierra Norte, en Huachinango específicamente, que es una frontera interétnica en donde conviven nahuas, totonacos, tepehuas y ñaños. Y bueno, ahí el despojo es permanente desde históricamente, que se vino a agudizar particularmente a partir de los años 40. ¿Por qué de los años 40? Porque en ese año se crea la carretera México-Tuxpan para entrar a la refinería de Poza Rica, Veracruz, y empiezan a desmontar lo que antes eran bosques, los ganaderos, para meter ganado, y empiezan también a quitarle las tierras a los pueblos indígenas. De hecho, hay dos antecedentes importantes, o tres. El primero es la matanza en Pahuatlán, Puebla, de la gente que apoyaba al general Almazán. Y en los años 70 hubo otra matanza en una comunidad que tenía un conflicto de tierras, le quitaron tierras. En esta última matanza sí, era gobernador el abuelo del ex gobernador Rafael Moreno Valle. En los años 80 hubo otra matanza de la que surge el ejido Estrella Roja, ya en los límites de Pantepec, donde hoy es el triángulo del fracking, de la explotación de fracking en Pantepec, con Guillermo Jiménez Morales, que estaba como gobernador. Y bueno, en aquel entonces, inicialmente yo tuve un acercamiento con un compañero sacerdote. Yo me fui de hecho a vivir a una comunidad muy remota, a Chiconcuautla, en una comunidad de Chiconcuautla donde no llegaba prácticamente nada. Te empiezas a sensibilizar al ver esa situación, te empiezas a sensibilizar de cómo trataban a los campesinos y cómo le robaban a los campesinos en los beneficios de café, cómo metían en las básculas, cómo te meten unos imanes para que tu producto pese menos o para que te quiten el precio de tu café. Y en aquellos años yo tuve la oportunidad de conocer a un compañero que hizo su licenciatura, maestría y doctorado en la Escuela de Altos Estudios de Lecumberri. Él fue preso político, él estuvo ahí. Y bueno, me invitó a participar en esos años. Y ahí, a partir de esa fecha, fundamos el Partido Comunista Mexicano de la Sierra Norte, con todas las consecuencias que esto
acarreaba, evidentemente era una militancia clandestina, no te podías abrirte de capa y decir que eres miembro del Partido Comunista. Posteriormente a mí me agarra el ejército, me tienen ahí desaparecido un tiempo y posteriormente me aparecen desterrado aquí en la ciudad de Puebla. ¿A qué edad fuiste capturado? Más o menos a los 17, 18 años. Gerardo, ¿podrías platicarnos qué es ser un activista? ¿Qué es el activismo? Porque muchos de acuerdo de a nosotros... Alan Reinfeld, es muy difícil, ¿no? Yo creo que más que el activismo es el compromiso que tú sientes con el otro, ¿no? Con tus semejantes, y cuál es tu concepción de sociedad que quieres. Y evidentemente esto también te lleva a renunciar a cosas. Y cuando te hablo de renunciar a cosas, cuando yo ya estoy en Puebla, a mí me ofrecen becas en la UDLA, me ofrecen diputaciones, te ofrecen una serie de cosas y si no eres realmente congruente y consecuente con lo que tú piensas y haces, bueno, pues era el camino más fácil en ese momento para haber agarrado una beca. Igualmente me ofrecen una beca al extranjero. O sea, te empiezan a ofrecer para comprarte, te compran no solo tu conciencia, ¿no? ¿Cuál es la importancia de los activistas en la sociedad? Yo creo que hay dos momentos claves para mí, viéndolo. Una es el poder hacer, que es una cuestión de pedagogía, que la gente tome conciencia de lo que le está pasando, de lo que sucede a su alrededor y en su núcleo más cercano. Y la otra, contribuir a una transformación y un cambio social en donde el ideal de justicia social, económica, la igualdad, la solidaridad, la fraternidad, estén como ejes rectores de tu actuar. Gerardo, nos has dejado muy en claro el activismo en pro de los derechos humanos. ¿Podrías platicarnos por qué activismo en pro del cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente? ¿Cuál es la importancia? Yo creo que primero es una cuestión de concepción. Cuando hablamos de derechos humanos, y que afortunadamente se logró hacer el cambio al artículo primero constitucional, la concepción que hay es que son indivisibles, son universales y son imprescriptibles. Entonces no los puedes dividir, que estos son derechos para un sector, en fin. Claro. Tienen como eje central y estamos ya frente a un aniversario más de uno de los sermones más importantes que hubo en América, pero al cual no se le da la importancia que tuvo, que fue una voz que clama en el desierto en diciembre de 1511 en la Dominicana, de un fraile. Él no era jesuita, él era dominico, Fray Antón de Montesinos, y donde a través de este sermón es quien inaugura para mí el discurso, la narrativa de los derechos humanos y defiende a los indígenas. No solamente eso, denuncia a los propios españoles, siendo él español y estando ahí las tropas que después vienen a invadir México. En ese sentido no lo podemos dividir, ¿no? Es que luches hoy por el medio ambiente, mañana por... Hay que luchar por algo que es intrínseco a la cuestión de los derechos humanos, que es la dignidad. Gerardo, este término de dignidad nos causa a veces conflicto o no lo comprendemos bien qué significa. ¿Podrías compartirnos a qué se refiere esto de la dignidad?
En esto de los derechos humanos hay dos concepciones. La Ius Naturalis, que viene justamente de una línea teológica, y acá me quiero referir, por ejemplo, a lo que se preguntaba Fernández de Oviedo, teólogo y filósofo español del siglo XVI, cuando se preguntaba si los indígenas tenían alma. Y bueno, aparentemente hoy parece una pregunta ociosa, no es ociosa en el término de cómo la puedes contestar. ¿Por qué no es ociosa? Porque lo que hoy se discute es si finalmente o no en esta sociedad, en la modernidad, la posmodernidad, etcétera, los indígenas tienen derecho a ser ellos o no después de 528 años. Y me retrotraigo tantito antes de contestar esto. En el sermón que hace Montesinos, entre la gente que se encontraba ahí, había una persona que era traficante de negros, de esclavos negros. Y esa persona luego se va a ser el primer defensor de los pueblos indígenas en México, que fue Fray Bartolomé de las Casas. O sea, cómo hubo esta conversión, que podríamos decir. Regresando a lo tuyo, ¿qué tipo de dignidad queremos? ¿Y en qué tipo de sociedad pensamos? Y que es algo que debemos de defender. Hay límites que no podemos tolerar como seres humanos. Y ese límite es ver sufrir a un semejante. Y pongo como ejemplo algo. ¿Cuántos millones de toneladas de alimentos se tiran diariamente en el mundo y en México? Y hay que verlo en contraste de cuánta gente tiene hambre. Más de 28 millones de mexicanos no tienen que comer ni tienen que cenar. Pero hay 13,000 toneladas que se tiran diariamente en la central de abasto de la Ciudad de México. Claro, siempre uno se pone a pensar en los derechos y que hasta dónde llegan mis derechos y empiezan los derechos de los otros. Que es kantiano, además. Pero tú acabas de tocar un elemento muy importante. ¿Cómo no conmovernos y hacer algo por aquellos semejantes? Yo incluiría también no semejantes, como los animales, que están padeciendo. ¿Podrías profundizar un poquito más sobre qué tiene que ver este hacer algo por el otro que es semejante a mí? Repito, depende de cómo te ubiques, ¿no? Cómo te hayan formado, cómo te hayas formado. Cuando hablan, por ejemplo, de medio ambiente, de ecología, particularmente de los movimientos ecológicos, no es lo mismo la reacción que tiene un miembro de una comunidad indígena a la que tiene una gente que vive en el medio urbano. Porque hay un ecologismo de clase media, que si bien son ecologistas, para ir a comprar chelas o cigarros van en carro al Oxxo, o se enfurecen que alguien fume, pero nunca cuestionan los miles de autos que hay y la contaminación que causa. Para ellos esto no, pero si ven a alguien fumar, en el caso de los pueblos indígenas es una relación intrínseca entre la naturaleza, la cultura y la sociedad. ¿Por qué? Porque parten de esta concepción de los seres animados. Es una concepción que nosotros, como seres urbanos particularmente, ya hemos perdido. Y lo podemos ver en Huehuetla, Cachuaca, Ixtepec, Coetzalan, en Huauchina, en Xicotepec, Pahuatlán. Antes de triturar la tierra, se le pide permiso a la tierra para tener una buena cosecha. Entonces, es una suerte de visión animista de la naturaleza y en consecuencia la tienes que proteger porque tú eres parte de ella. Y en algún momento determinado vamos a regresar a la tierra.
y esto lo hemos perdido. Es muy paradójico yo diría un ejercicio que se hizo en la Ciudad de México, cuando se le preguntó a una serie de niños de dónde venía la leche. Muchos contestaron que venía del empaque Tetra Pak. Ya no conectan ni siquiera la leche con las vacas. Entonces esto es muy grave lo que está sucediendo y debe de haber una pedagogía de enseñarle a los jóvenes, a los niños, que la importancia que hay sobre el medio ambiente y recuperar lo que se conoce como la ecología de los pobres o la ecología indígena. A partir de estas concepciones, unos le llaman la Pachamama en el sur del continente, nosotros le llamamos el Altepetl, el Cerro Agua, que es lo que te da fuerza, lo que te da el agua y lo que te da que paradójicamente, así como en los centros urbanos hay centros comerciales como este, en las comunidades urbanas hay montes y el monte cumple una doble función. Es una farmacia natural en donde vas a recoger hierbas para curar o para sembrar y curar, pero también es tu supermercado en donde te vas a nutrir de lo que vas a comer. Y esto ya no lo podemos captar nosotros como seres humanos. Y te doy nada más un ejemplo, es realmente grave y dramático lo que pasa a nivel nacional. A nivel nacional existen 2.500 municipios. Pero si vemos del 1992 a la fecha, tenemos 26.000 proyectos de muerte en todo el territorio nacional, que da un poquito de 4.5 proyectos de muerte, sea minería a cielo abierto, hidroeléctrica, fracking, líneas de transmisión, lo que tú quieras, por municipio. ¿Y dónde es el 87% de ese impacto de los proyectos de muerte que se le llama progreso, desarrollo y modernidad, que viene desde el siglo XVIII a la fecha? ¿En dónde está impactando más? En los pueblos indígenas. De los 68 pueblos, 72 pueblos indígenas que hay. ¿Por qué 72? Porque no contamos, por ejemplo, al náhuatl pipil, que viene de El Salvador y que con las mareas y flujos migratorios ya se han estacionado, o la lengua sumo, rama o mezquita de Nicaragua, o la gente que viene de Honduras. Todavía no ha sido contabilizada por parte del INEGI, pero ya está aquí. O los mayas Tojolobal, los mayas Tujal o maya Cachiquil, que están en la frontera con Guatemala, no están contabilizados todavía con nosotros. Bueno, ¿qué sucede entonces con todo esto? Hay un despojo, hay un continuum que le llama Lourdes Arizpe, hay un continuum de despojo y hay una imposición de una modernidad, de una concepción del progreso y fundamentalmente tiene que ver con lo que David Harvey, este teórico norteamericano, habla de la acumulación de capital por despojo, que no se da solo en las comunidades indígenas. La acumulación de capital por despojo también se da en el medio urbano y se da con los trabajadores cuando no te pagan el salario correcto, cuando no te dan seguridad social, cuando no tienes derecho a una vivienda, no tienes derecho a médico, etcétera. También eso es despojo. ¿Cuál es la importancia de las comunidades originarias para la situación del planeta? Si pone un mapa en donde hay mayor biodiversidad y la superpone uno en donde hay mayor diversidad sociocultural, te empata. ¿Qué quiere decir esto? Que las zonas más cuidadas biológicamente están en las comunidades indígenas y de ahí también
el gran embate que hay contra las comunidades indígenas, no solo en América, en todo el mundo. Este es un problema global que no solamente se da en Puebla, no solamente se da en México o en América Latina, es un problema global. El 80% de los bosques, de acuerdo a la propia FAO o la ONU, han sido resguardadas por los pueblos originarios. La desgracia en contrapartida, si vemos que la lengua o el lenguaje forma parte de un elemento central de nuestra identidad, es que cada 15 días, cada mes, muere una lengua y con ella muere una cultura y con una civilización. ¿Cómo la política ha afectado el cuidado de lo socioambiental? ¿Cómo la política o la concepción política de lo que deberíamos ser como país contribuye justo a estos proyectos de muerte? No, es una imposición. ¿Esto de dónde arranca? Arranca de 1970 con la crisis del petróleo. Y cuando arranca con la crisis del petróleo hay dos frases que desafortunadamente a veces no registramos. La primera es de Henry Kissinger, que mencionó, siendo secretario de Estado norteamericano, él mencionó algo muy cierto: quien controle a partir de ahora, los 70, los energéticos, los alimentos y la banca, controlará el mundo. Y en el otro lado, David Rockefeller, quien controle el dinero, las finanzas internacionales, va a tener a sus pies el mundo. Ante eso, el capital como tal, pues no tiene primero ni fronteras y sí tiene intereses. Pues hay una crisis de sobreproducción en algunos materiales y en otros hay una gran oferta de materiales. ¿Y dónde están esos materiales? En las comunidades indígenas. Pongo un ejemplo: las computadoras, los celulares. Sabemos de dónde sale el litio, de dónde salen los materiales con los que se hacen los celulares y qué se utiliza para sacar esos materiales. En Gabón, en África, pero también ya en Bolivia, requieres mano de obra de niños, no mayores de 13 años, porque son los únicos capaces, por la morfología, de sacar el litio. Que después les exploten los pulmones ya no es bronca, pero ¿para qué? Entonces estamos en el movimiento ecologista por un mundo mejor, guara, pero ni siquiera nos ponemos a reflexionar que esto viene de África, viene con una sobreexplotación, primero, de mano de obra y una sobreexplotación de la naturaleza. Otro ejemplo muy claro lo tenemos acá desde el año 1966, se llama la Volkswagen. Para producir un carro se requieren 400,000 litros de agua. Entonces no estás exportando solo un producto, estás exportando mano de obra barata, porque a los obreros de la Volkswagen no le pagan lo mismo que en Alemania o en Brasil, y también recursos naturales que antes pertenecían a una comunidad como Cuautlancingo y Coronango. Y lo mismo sucede en Xochitl, y lo mismo sucede en La Resurrección o en Canoa. El otro caso emblemático es, por ejemplo, agua embotellada Ciel, es de Bonafont, y ellos se están embotellando 1 millón de litros diarios aquí cerca de Texmelucan. ¿Cuánto le dan al presidente municipal? 186,000 pesos al año. Entonces, hay ya una sobreexplotación. Ahora, ¿cuál es lo grave de todo esto y con la crisis de la pandemia? Que no solamente es sobre los recursos naturales, sino ya están inmersos el capital sobre lo que se conoce como la ingeniería genética.
tanto en alimentos como para producir especies de robots vivos. Ya lo están haciendo pruebas y tenemos el maíz transgénico, donde el 80% del maíz que consumimos, en palomitas, tostadas, tortillas, lo que tú quieras, es transgénico. Pues esto ya va más allá y por eso decimos que la lucha que se está dando a nivel mundial y a nivel local es una lucha entre los que luchamos por la vida y aquellos que le están apostando a la muerte. ¿Qué consejo nos podrías dar para vivir de una manera más humana y más digna y promoviendo la vida para otros seres humanos y para la vida del planeta? Yo creo que hay que trabajar a varios niveles. Uno es a nivel micro, a nivel comunitario. El otro es engarzarse a nivel continental y obviamente mundial, porque son fenómenos mundiales. De tal manera que hay que ir engarzando esto. Así como hay 26,000, no para que tengan una idea, 26,000 proyectos de muerte a nivel nacional, hay 537,000 permisos y concesiones de agua. Y el 80% de esas concesiones las maneja el 7% de los grandes empresarios de esos 537,000, para que sepamos a dónde está el agua. Está en manos de ellas. De hecho, bancos como HSBC, BBVA, Santander, JP Morgan, etcétera, desde hace años vienen comprando lo que se conoce bancos de agua. No importa si están en Europa, en América Latina o en África, porque están previendo ya la crisis del agua y se están desde ahora previendo esta situación. Y esto lo vienen haciendo a partir de un foro que hubo acá en México, cuando estaba Vicente Fox, cuando el director del Banco Mundial mencionó que, antes de Vicente Fox, mencionó que las guerras del siglo XXI van a ser por el agua, no por el petróleo. Pero así como hay estos proyectos, hay proyectos comunitarios. Pongo un ejemplo, el de la Tosepan Titataniza. Pero así como está la Tosepan, está el de otras compañeras que ponen su mercadito, o que hay en Chiapas. En fin, se va haciendo ya una cadenita que te está dando luz de nuevos proyectos alternativos. Yo espero que haya el suficiente empuje para que esto empiece a madurar, ¿no? Y que tomemos conciencia desde ahora de la gravedad del asunto. Y en esto de tomar conciencia me parece importante derribar también teorías falsas, porque atrás de algunas organizaciones también están grandes empresas. ¿A qué me refiero? Este discurso que han lanzado algunas empresas que ya no se sostienen, de estas fundaciones buena onda, que te dicen que todo esto es causado, se le conoce como el antropoceno. Todo esto es causado por el hombre, ¿no? Por nosotros, por los humanos. Pero si nosotros hacemos ya un análisis cuantitativo de cuándo inicia la crisis y quién consume más energía, resulta que, por ejemplo, los norteamericanos consumen entre el 33 y el 35% de la energía mundial. Y los chinos, los hindús, los rusos, son 10 países los que te producen más del 90% de la crisis, cuando hay 194 países. Y esto hay que llevarlo al interior de los países. No es lo mismo que te consuma en términos energéticos un campesino, un indígena de la sierra, de la Mixteco de acá, Teca no, de donde tú quieras, a una gente de Lomas de Angelópolis. Pues ahí es cuando ya se les cae el teatrito, cuando empieza a haber conflictos, porque sí hay
en el fondo es también una cuestión de clase social. Y yo creo que en esto también habría que acercarse desde distintos puntos de vista. Bueno, hay una corriente, si lo queremos llamar así, del marxismo ortodoxo. Hay esta corriente ecologista que nosotros le llamamos del radical chic, que viene de los 70, de la buena onda, hay que ser buena onda, hay que reciclar, ajá, toda madre, pero no modificas, el problema es de la producción, distribución, consumo. Y están las otras alternativas que de alguna manera están dando resultado en términos políticos en Europa con los ecosocialistas o lo que se conoce como el ecofeminismo, o las experiencias que hay en Bolivia, en Ecuador y en otras partes. Pero también hay una gran vertiente que hoy me parece central, que debe ser retomada, discutida con seriedad, pero que veo muy difícil en México, porque tenemos un clero conservador que son varios documentos del actual Papa. Uno de ellos, Laudato Si, que tiene que ver con ecología y que debe de ser una encíclica de lectura obligatoria para todo aquel que se llame católico. Hay 1.200 millones de católicos en el mundo. El 80% de los mexicanos se declara católico. ¿Qué sucedería si leen la encíclica y toman conciencia de eso? Pero también está el documento que firmó con los movimientos indígenas, campesinos y populares en Bolivia. Un documento que es fundamental, me parece, para entender los nuevos ritmos. Y últimamente, bueno, la encíclica que acaba de dar a conocer, que es Fratelli Tutti, estos hermanos, que a mí me parece que son documentos que deben ser leídos por católicos, protestantes, marxistas, etcétera, por todo el mundo. Y creo que hay que tomar conciencia de la grave crisis. En realidad, ya lo que hizo el panel intergubernamental, el panel científico intergubernamental de la ONU, es dejarlo muy claro. Tenemos solamente como fecha límite para resolver este problema 10 años, no tenemos más. Y vamos hacia la extinción de la especie del ser humano. Si no le damos un giro radical a esta problemática. Gerardo, te queremos agradecer por esta primera parte de la entrevista. Ha sido muy rico todo lo que nos has compartido y gracias a todos por escuchar a este activista, Gerardo Pérez Muñoz. Él estará compartiéndonos más información importante para conocer la importancia del activismo y las alternativas de vida por las cuales podemos optar todos buscando una vida más humana, más digna y pues en el cuidado de todo, porque somos parte del medio ambiente, así que el ser humano no está separado del medio ambiente. Gracias.